Gracias, muchas gracias por hacernos parte de su fin de semana. Julio Curi, el doctor, el jurista, estará con nosotros en este encuentro. Él trae temas importantes que tratar para este fin de semana, que yo estoy plenamente convencido de que vamos a disfrutar muchísimo este programa. Así que no se muevan, porque en un ratito o ya estamos en el aire con este nuevo encuentro. Les decía en el saludo que la vamos a pasar muy bien. Gracias, Julio Curi, por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Mira, quiero leerte un parrafito para que, por favor, me lo interpretes. Esta es la parte que introduce un conversatorio que vamos a tener muy abierto. Un abogado no se mide por la dimensión de su despacho ni por la cantidad de libros de su biblioteca, sino por su vocación y consagración al derecho, por su honestidad intelectual para interpretarlo y sobre todo por su sentimiento de justicia para aplicarlos correctamente. ¿Te suena? Sí, te suena. Claro. ¿Te suena? Sí. Tú sientes estas palabras y sientes como que eso es parte de tu modelo de acción cotidiana en tu trabajo como jurista. Sucede que en la década del 80 las leyes que regulaban la actividad económica estaban muy dispersas y mi padre decidió hacer un breviario para compilarlas y aquello, bueno, tuvo como introducción la misma, ¿no? En el breviario, esa cita que tú acabas de leer. Un abogado no se mide por la cantidad de libros de su biblioteca, ni por la dimensión de su despacho, sino por su consagración y vocación al derecho, por su honestidad intelectual para interpretarlo y sobre todo por su sentimiento de justicia para aplicarlo correctamente. Fundamental. Y eso aparece en las paredes de la recepción, esa cita de mi padre, con su nombre al pie, en las paredes de la recepción de mi firma. Bueno, junto con otras tantas. Yo pienso que ustedes tienen en sus hombros un legado muy fuerte, con un peso específico muy grande, lo que da pie a que ustedes no tengan otra alternativa que no sea seguir esa misma ruta. Esa es la idea. Julio Curi, dime una cosa. Tenemos que hablar de modificación o de interpretación para manejar lo que todo el mundo está esperando que se defina. El presidente Medina va a la reelección porque hay que interpretar lo que se planteó en la modificación de la Constitución pasada, o tan simple como que, bueno, hay que modificar otra vez la Constitución. Bueno, me has hecho una pregunta que yo he venido respondiendo en distintos escenarios, porque en mi opinión, lo que se hizo con la reforma constitucional del 2015 fue desconocer el derecho de igualdad del presidente Medina. Y por tanto, en vista de que estamos ante una disposición constitucional y sin importar que sea transitoria, que afecta el derecho a ser elegible o el sufragio, el derecho al sufragio pasivo del presidente, con respecto a otros dos supuestos de hechos que se habían verificado con anterioridad y que no fueron tomados en cuenta por el legislador revisor de la Constitución en el 2015, el presidente no precisaría modificar el texto sustantivo para poder aspirar al mismo cargo en las elecciones del próximo año. Resulta que cuando una situación jurídica se configura, la situación jurídica es el supuesto de hecho más la consecuencia jurídica que la norma prevé con respecto a ese supuesto de hecho. Es equiparable o comparable con otros y el legislador no le adjudica o no le ofrece el mismo tratamiento a las situaciones jurídicas, entonces la parte que se siente perjudicada puede accionar en amparo o invocar la violación de su derecho de igualdad con ocasión de un proceso cualquiera que se abra en el que tenga oportunidad de esgrimirlo. Resulta que en el año 2004, al amparo de la Constitución del 2002, el expresidente Hipólito Mejía intentó la repostulación consecutiva. En el 2008, amparado también en la Constitución del 2002, el expresidente Leonel Fernández, desde la mismísima silla de alfileres, como le llamó Joaquín Balaguer, intentó
prolongar su contrato de inquilinato en Palacio. De manera que ahí tú tenías ya a dos expresidentes que habían intentado la repostulación consecutiva bajo el imperio de constituciones distintas a la del 2010. En el 2010 se produce virtualmente la proclamación de una constitución nueva y se suprime el derecho a ser elegible de forma consecutiva para el cargo de presidente de la República. De manera que el presidente Medina, electo en el torneo electoral del 2012, de acuerdo con aquella constitución, no podía optar por el periodo inmediatamente siguiente. ¿De acuerdo? Sí, ya lo... Entonces había una situación jurídica ya configurada, que era el supuesto de hecho, su escogencia y la imposibilidad de poder aspirar en el 2016. Entonces se produce una nueva modificación. Bien. Para Entonces, abrir el capítulo. En el 2015, el constituyente decide modificar el artículo 124 para volver atrás y instituir nuevamente el derecho a la repostulación consecutiva. Los dos periodos consecutivos. Sin embargo, en ausencia de una disposición transitoria que terminó aprobándose también, no hubiese duda de que aquella modificación en el 2015 hubiese encontrado al presidente en ejercicio, electo bajo una constitución distinta, bajo el imperio de la constitución del 2010, en curso, ¿no? Y por tanto hubiese podido aspirar en el 2016 bajo la modificación del 2015 e igualmente en el 2020. ¿De acuerdo? Uh-huh. Porque aquel otro mandato ya había sido configurado y sus consecuencias jurídicas definidas por la Constitución del 2010. No se podía alterar. Así como tampoco Hipólito Mejía ni Leonel Fernández hubiesen podido aspirar jamás a la presidencia si en el 2010 Leonel Fernández no se interesa por modificar la Constitución. Porque los dos eran agua que no movían molino. Porque en virtud de la Constitución del 2002, ni uno ni otro podía volver a aspirar jamás. Diría Hugo Vera, esto habría que explicárselo al pueblo con manzana, que a lo mejor tú se lo estás explicando con cereza o con, qué sé yo, con China, y hay que explicárselo con manzana para que lo entiendan. Yo me pregunto, ¿no será una madeja de asuntos jurídicos que le da trabajo incluso al político entenderlo? El que está predicando en todos los escenarios que para que sea lógica una repostulación del presidente Medina, hay la necesidad de reformular la Constitución. Sí. Porque entonces es lo que te digo, o sea, habría que explicarlo y plantear un escenario donde juristas como tú, que tienen la capacidad de interpretar estos asuntos puramente constitucionales, entonces se lo expliquen al pueblo y le digan que el presidente sí está en plena facultad de presentarse nueva vez como candidato. Sí, quería redondear la idea. Entonces lo que sucede es que tenemos con la repostulación consecutiva del presidente Medina en el 2016, se verificaron 3 supuestos de hechos idénticos. La reelección del 2004 de Hipólito Mejía, la reelección consecutiva de Leonel Fernández en el 2008 y la reelección consecutiva de Danilo Medina en el 2016. Sí. Sin embargo, la disposición transitoria que retroactuó para contabilizarle al presidente Medina su primer mandato, insisto, que adquirió sus netos perfiles de acuerdo con la Constitución del 2010, únicamente volvió atrás para contabilizarle ese mandato, no le dio opción a poder aspirar en el 2020 y en el 2024 para agotar 2 periodos, porque en el 124 el presidente solo puede optar por el periodo inmediatamente siguiente. Sí. Entonces teníamos, repito, 3 supuestos de hecho idénticos, o si se quiere, equiparables, que fueron 3 repostulaciones consecutivas de 3 mandatarios en ejercicio. Resulta que al único que se le impide volver en el 20 y por el resto de su vida es a Danilo Medina, por el hecho de haber intentado una sola repostulación, la repostulación consecutiva. Y la gran pregunta aquí que surge como fuego crepitante es, ¿se le violó o no el derecho de igualdad al presidente Medina? O lo que es igual, el trato diferenciado que prevé la disposición 20ª transitoria, ¿es o no discriminatoria? Pero ¿y si la Constitución estableció, la modificación a la Constitución estableció que él para el periodo 2024 no puede presentarse? Es un mandato constitucional. No, le está prohibido aspirar en el 20. En el 20, porque claro, está prohibido aspirar en el 20. Porque sin el transitorio, la modificación del artículo 124 le hubiese permitido, o le permite indudablemente, aspirar en el... Perfectamente bien. Entonces el 24 se concibió
para contabilizarle al presidente Medina el primer mandato, que no estaba supuesto a ser incluido dentro de los 2 periodos seguidos a que él hubiese tenido derecho. Porque así como Hipólito Mejía puede intentar otros 2 periodos consecutivos, en caso de ganar, Leonel Fernández y también. Leonel Fernández también, entonces a Danilo Medina se le proscribe, se le veda hacerlo por el hecho de agotar una repostulación. Entonces, ¿por qué no se le impidió también a aquellos otros 2 hacer lo propio que hicieron ejercicio del mismo derecho? Del mismo derecho. Del mismo derecho. Entonces, cuando una disposición constitucional entra en conflicto con otra, y en vista de que están en el mismo ámbito de aplicación, no se puede invocar que una es jerárquicamente superior a la otra, porque son normas previstas en el texto sustantivo. Entonces, ahí se aplican los principios de interpretación de concordancia práctica, de armonización, entonces no se determina sobre la especialidad ni la cronología, el principio de cronología, sino sopesando las normas en conflicto. Pero esto pudiera manejarse. Lo que sucede es que se ha hecho... O habría la necesidad de ir a la modificación de la Constitución, que los legisladores lo decidan. Mira, y que esto y que al final de la jornada, bueno, por el derecho que él le compete, ¿verdad? Como ciudadano, a elegir y ser elegido, bueno, pues a él también pudiera ser. Bien. La mejor justificación para que la reforma sea comprendida y que no se vea como una golosidad de parte del presidente de intentar un 3er periodo consecutivo es explicarle al país el carácter discriminatorio, inequívoca y palmariamente discriminatorio de la disposición 20ª transitoria. Porque se le cierra las puertas de por vida a un cargo electivo, a una persona por el hecho de haber ejercido un derecho y en idénticas condiciones que lo hicieron otros 2 que no fueron afectados. Entonces, yo preferiría, si el presidente me pidiese el consejo y no me lo ha pedido, que él antes de someter la reforma constitucional hiciera declarar el carácter discriminatorio con ocasión de una acción de amparo que se intente ante el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Superior Administrativo. Eso habría que determinar la competencia. Y entonces se justificaría ante tal vez la sociedad que no lo está haciendo simplemente para permanecer en el poder, sino porque esa disposición transitoria es inaplicable, porque vulnera su derecho fundamental, Julio, a la igualdad. Pero estamos sobre el tiempo. Es cierto. Entonces, estamos sobre el tiempo. Yo no he escuchado un solo peledeísta esgrimir esos argumentos tan sólidos. Sí. Pero algunos, pero sin la fuerza tuya. Es lo que te quiero porque decir. es muy técnico lo el dicen, debate. Eso es lo que te quiero decir. Como es muy técnico el debate, solo dicen, bueno, el presidente es el único dominicano que se le impide y ya, y se quedó hasta ahí. Entonces, ¿por qué no hay una mesa de diálogo? Pero no es por eso que es discriminatorio. Ahí se equivocan los que utilizan ese argumento, o que la disposición 20ª transitoria lleva nombre y apellido. No, es porque 3 situaciones jurídicas idénticas o comparables recibieron un trato diferenciado en la disposición transitoria. Qué sé yo he escuchado incluso a importantes funcionarios del gobierno decir lo que tú has expresado aquí, pero no es por eso que es discriminatorio. Pero tú ves que entonces yo no he escuchado, vuelvo y te repito, yo no he escuchado con ese argumento los que defienden la reelección, digamos, expresarlo con claridad y decir, bueno, vamos a un debate, vamos a hacerle entender a la ciudadanía que el presidente está en su derecho de demostrar que eso es un hecho. Y es importante resaltar que aquí no se trata de discutir la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 20º transitorio constitucional. Porque como está previsto, como está consagrado en la Constitución, no es posible declararlo inconstitucional, al menos en virtud de los precedentes de nuestro Tribunal Constitucional. En otros países sí, como México, Colombia, se han expulsado de la Constitución normas que se consideran inconstitucionales. Pero eso es otra discusión, harina de otro costal. Sí. Ahora, con respecto a nosotros, es que con ocasión de una acción de amparo se declare la inaplicabilidad o inefectividad del transitorio, o si se prefiere, la aplicación preferente del derecho de igualdad, artículo 39 de nuestra Constitución, con respecto al transitorio. Para que en igualdad de condiciones, ni Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía, ni Danilo Medina, ninguno de los tres puedan presentarse en porque este momento. Lo sensato es que ninguno de los 3 pueda ser
opción de poder por lo que le queda de vida, ¿no? Pero no puede ser uno ni dos de los tres. O los tres pueden aspirar o ninguno de los tres puede aspirar. Mira, Costa Rica sentó el precedente, luego le siguió Honduras, Bolivia, Nicaragua, Colombia. Son países de Latinoamérica en donde se ha permitido la reelección consecutiva del presidente en ejercicio sin necesidad de reformar la Constitución, porque se ha considerado que las disposiciones que de una u otra forma inhabilitan al mandatario contravienen disposiciones de la misma Constitución o de la Convención Americana de Derechos Humanos, que como sabemos tiene jerarquía constitucional, y en virtud del principio de favorabilidad, en caso de conflicto entre una disposición constitucional y una disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos, se aplica la que sea más favorable a la persona que invoca la violación. Ahora, parece como si estuviésemos en pleno retroceso a los años 70 y 80. ¿Te acuerdas cuando el escenario político estaba gravitado específicamente por Peña Gómez y Balaguer, específicamente por ellos? Y parece como que no había la capacidad en otros dominicanos de hacer el ejercicio del mandato. Entonces, ahora estamos, digamos, prácticamente en ese mismo escenario. O es Hipólito Mejía, digamos, por alguna circunstancia, pero pudiera ser Luis Abinader, pero o es Danilo Medina o es Leonel Fernández. ¿Tú no crees, pienso yo, tú no crees, y vamos a dejarlo eso para el cambio, tú no crees como que estamos, pudiera la población estar cansada de que estos tres personajes tengan tanto tiempo siendo las únicas opciones de poder que se presentan en el escenario electoral? Eso cuando regresemos. Gracias a ustedes por seguir con este encuentro y gracias al doctor Julio Curi por acompañarnos. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Yo te hablaba de que si retrocedemos 1970, 1980, casi al 90, Peña Gómez, Balaguer y Bosch, entonces ahora Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Qué tal esa interpretación? Tienes razón, porque Hipólito Mejía, que se acerca ya a las 8 décadas, ha sido candidato presidencial en 3 oportunidades. Fue candidato vicepresidencial del doctor José Francisco Peña Gómez, o no. Ahora lo olvido, ¿no? No lo fue. No, Peña no. No lo fue. No fue candidato vicepresidencial. No, Peña fue candidato presidencial. No. Hipólito Mejía. Hipólito no Mejía. Lo acompañó en la boleta nunca. No lo acompañó nunca. Sí. Por alguna circunstancia, acuérdate que... Se dio el puesto para que lo fuese Fernando Álvarez Bogar. Bien, pero sí, ha gravitado, digamos, desde el año 2000 que emerge al poder hasta la fecha, durante 20 años. Hasta todavía. Sí, y no fue candidato presidencial en el 2008, porque precisamente la Constitución del 2002, que era la que entonces prevalecía, le impedía ser opción de poder. La del 2010 lo habilitó. Lo habilitó. Y la del 2015 redobló la amnistía, porque en lugar de un solo periodo le permitiría ahora otros dos. Sí, señor. Entonces, lo mismo sucede con Leonel Fernández, que escala los resortes del poder en el año 1996, habiendo sido candidato vicepresidencial de Bosch en el 94. Sí. Y estamos caminando hacia el 2020 y todavía pretende ser una oferta electoral. ¿Y por qué tú dices pretende? Pretende ser, sí, porque él tendrá que sudar tinta, porque ese equipo que medra a su alrededor, que tiene un laboratorio de campaña sucia, se ha cebado en los principales funcionarios del entorno del presidente Medina e incluso de gente que, como yo, no es ni siquiera político, ni me he aproximado por ese entorno. Yo lo que soy es un profesional que tiene una firma de abogados con poco menos de 30 empleados, afortunadamente, ¿no? Vive del ejercicio de su profesión y ha cometido el pecado de exponer los quilates de su capacidad
con esta tesis que puede ser una vía, una opción alternativa a la reforma constitucional para que el presidente pueda aspirar en el 20. No, y a que se esclarezca el escenario político, por favor, porque estamos en un túnel de sombras. Pues tú no sabes qué es lo que va a ocurrir aquí en los próximos meses, en los próximos días. Ya no son meses, digamos que un mes. Pero bueno, ¿cuánto he tenido yo que tolerar, que soportar a ese grupo, ¿no?, que integran Vinicio Castillo, el vocero del expresidente Fernández, Rafael Núñez, un libelo digital que se dedica también a reproducir esas bajezas de muy baja estofa, por cierto? De mí se ha dicho de todo. Y mi pecado ha sido simplemente exponer esta tesis. Más nada, porque yo no tengo velas en el entierro de esa discusión interna en el PLD. Si interrumpimos esta parte, para yo presentarte una foto, por favor, ¿quién me la pone? Esta foto. Sí. Esta foto es el encuentro amistoso, Sí. digamos, con todo el derecho. Todos tenemos derecho a ser amigos del presidente de la República, no importa cuál es nuestra línea de pensamiento. O simple y sencillamente es un soporte al proyecto que muchos entienden que debe materializarse, que es que el presidente se repostule a la presidencia de la República. Si me hubieses pedido fotografías con presidentes, te hubiese traído fotografías desde que tengo yo con Joaquín Balaguer, No, porque yo con Leonel Fernández, perdona, pero la con intención- Hipólito Mejía. Perdona, la intención mía era que habláramos un poco de tu tesis de ya. la reelección, pero precisamente por eso quise ponerte esa foto en pantalla para que me lo dijeras. Sí, visitas que de cortesía y de trabajo también, que le he hecho al presidente de la República, salvo que eso no sea pecado o un ilícito penal. Pero para nada. Entonces, claro, pero han emergido con una virulencia que la verdad es que yo creo que se trata de una relación de dos piedras que vinieron por el despeñadero y chocaron violentamente una contra otra en el 2007. Y de ahí se explica entonces esa actitud hostil que se observa de ese sector del leonelismo contra el mismísimo presidente de la República, contra José Ramón Peralta, contra Gonzalo Castillo, contra Gustavo Montalvo, de decir cada cosa. Es una actitud de desesperación. Obviamente. Pero obviamente. ¿por qué una actitud de desesperación? Porque todos los que están alrededor de Leonel Fernández argumentan que la única alternativa que tiene el PLD para continuar en el poder es el doctor Fernández. No. Por eso yo te hacía, muy por el contrario. por eso yo te hacía el símil de aquellos tres y de estos tres. Sí. O sea, sí, Muy por el contrario, porque todas las valoraciones de firmas encuestadoras con relación a la gestión del presidente Danilo Medina colocan su tasa de aceptación muy por encima de la de Leonel Fernández, porque yo creo que el expresidente cometió el error de aplicar la política laissez-faire, laissez-passer, y que funcionarios de su intimidad se enriquecieran meteóricamente porque hicieron negocios sucios, metiendo sus manos hasta las axilas y le sustrajeron a este país mucho dinero del patrimonio público. Y algunos de ellos... Es un incluso expediente que el pueblo lo tiene en sus manos. No, la suerte del expresidente y de su equipo es que quien gana las elecciones en el 2012 es Danilo Medina, porque si hubiese sido Hipólito Mejía, hubiésemos podido apostar en aquella oportunidad peso a Moriqueta, Sí. que los sometimientos por hechos punibles relativos a la corrupción administrativa hubiesen menudeado. Si ocurriese, porque en política 2 y 2 no son 4. Si ocurriese que el candidato obligado del PLD pudiera ser Leonel Fernández, por alguna circunstancia, algunos acuerdos de aposento, lo que tú quieras, ¿qué pudiera ocurrir con el PLD? Porque yo tengo una tesis que quiero, tú que eres experto en tesis, a mí me da la impresión de que el partido, si el candidato es Leonel y gana, va a tener 8 años de Leonel en el poder. Y eso pudiera envejecer mucho más al partido, que está envejecido. Y ellos están conscientes de que deben rejuvenecerse, deben darle paso a la juventud para que los cuadros políticos estén ahí en el partido, en el comité central, en el comité político, que no sea esa vieja guardia y que los aspirantes eternos a la presidencia de la República también le abran el capítulo a algunos postulantes interesantes.
hay unos candidatos, precandidatos del partido, que están haciendo un buen trabajo político en el plató, ¿no? O sea, están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que el posible ascenso al poder de Leonel Fernández a lo mejor pudiera traer como consecuencia que eso se estatizaría, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Sí. Mira, en el campo de las hipótesis cualquier planteamiento es posible. Digamos que sí, que el candidato presidencial sea Leonel Fernández. En esa eventualidad, el danilismo, que es la fuerza vigorosa, mayoritaria de ese partido, se sentaría. Y el expresidente no pudiese ser, no pudiese aspirar con posibilidad de ganar. No se iría en la primera vuelta. No. Por el contrario, pudiera irse en primera vuelta el candidato de la oposición porque la oposición se unificaría en torno a su candidato. Y ese sector del danilismo, abatido por las ofensas y descalificaciones que esta gente se han empecinado en hacerles, se sumaría, aunque de manera discreta, a la oposición para cerrarle el paso a Leonel Fernández, que no pudiera ganar con personas como Vinicio Castillo, un amigo mío. Pero bueno, quien quiera conocer la historia de los Castillo en el poder solamente tiene que asomarse al 1978. Óyeme, no, precisamente él, que a través de sus cuentas de Twitter ha asumido una posición muy ofensiva. Me bloqueó porque yo le recordé el papel infausto que jugó su padre adulterando una ley, la ley electoral de entonces, que se conoció como el Gacetazo, para permitirle a la Junta del Distrito Nacional, de la Junta Central Electoral, hacer elecciones complementarias en algunas provincias del Cibao. 1978. 1978, pero bueno, si nos vamos un poco atrás, y yo recuerdo que Atuey de Camps me proporcionó, mi padrino Atuey de Camps, aquellas pruebas cuando en el año 1996 el mismísimo Vincho Castillo, buscando un eufemismo para no herirlo, pero bueno. Sí, es mejor no. Llegó a decirme a través de su programa de televisión cuando el expresidente Fernández adjudicó la lotería electrónica a la compañía Leitza, y él estaba apostando por unos coreanos que querían el negocio, que ya se habían adjudicado en los últimos años de la administración de Balaguer. Él me atribuyó a mí que venía del PRD, que incluso había hablado en un meeting de cierre de campaña en 2 oportunidades a favor del doctor José Francisco Peña Gómez, presentado entonces por Atuey de Camps. Me tildó de leguleyo, rábula, traficante de influencias. Un muchacho de 20 y tantos años iba a tener la influencia de poder decidir eso. Que apenas estaba dando los primeros pasos. Pero Atuey, entonces yo recuerdo, me llamó a su casa una noche y me entregó una serie de comunicaciones que el doctor Vincho Castillo le dirigió a Joaquín Balaguer entre los años 67 y 78, donde le pedía toda suerte de favores. Yo he ido publicando algunas en mis cuentas de Twitter, sí. Exoneraciones de vehículos, de botes, de pago de botes de lanchas, pago de honorarios, pago de tratamientos médicos, en fin, personas así que conciben el poder como una vía de realización personal, no pueden ser los que acompañen en el 2020 a un candidato cuando ya los supuestos fácticos han cambiado tanto desde entonces, de hace 3 décadas atrás, ahora. Pero bueno, esos son los que quieren volver al poder, a cualquier costo. Ahora que tú pones los Castillos, y si el escenario fuera que las bases del partido deciden que Danilo Medina sea su candidato, y que Danilo Medina representa la mejor opción para mantenerse en el poder, ¿qué pudiera ocurrir? ¿Qué la bola mágica tuya? ¿Qué te dice de Leonel Fernández? Yo creo que haría mutis del Partido de la Liberación Dominicana. Haría mutis y tal vez cuando sus huestes vean la realidad de que no serían ellos muchos y muy lejos de ser opción de poder, una buena parte se devolvería. ¿Y si tuvieran... Ahora, si tú me preguntas, hablando de los Castillos, ¿qué posición ellos iban a asumir? Ellos asumieron una posición contestataria, denigrante a la figura del presidente en la campaña del 2016. Incluso dieron por hecho que iba a perder, y fíjate que gana con un porcentaje superior al del 2012. Pero yo viendo las cosas, y si por ejemplo, tienen el favor
de la Fuerza Nacional Progresista y tienen el favor de un segmento del reducido grupo reformista que hay, ellos pudieran hacer un buen papel en el escenario electoral del 2020. No, no creo. No creo que ni siquiera se acerque a un 10%. Si el Leonel Fernández es candidato por un grupo de partidos minoritarios, incluido el Partido Reformista, yo puedo, y ojalá me invites cuando se acerque más el poder, y siempre y cuando estas cosas se concreten, Sí, cuajen sí, en realidad, sí. yo pudiera aquí firmar en blanco y negro que Leonel Fernández no llega a un 5%. Y el presidente Medina pudiera ganar en primera vuelta sin necesidad, porque se va a fortalecer mucho el Partido Revolucionario Dominicano. Lo vas a ver. Se va a fortalecer y el Danilo Medina, incluso en los sectores apartidistas que ven con ojeriza a Leonel Fernández, pudieran considerar, y que nunca han sufragado por él, hacerlo en el 20 porque no está presente el leonelismo. Pero para el partido, Mire, yo del nunca he poder, sufragado por Danilo Medina, nunca. para que lo sepas. Pero ni lo hice en el 12, ni lo hice en el 16. Para que entonces esta gente se haya... Es posible que ahora sí. Claro. Si él pudiera ser Ahora, el ¿tú sabes candidato. qué me ha alejado a mí de hacerlo? La figura y el entorno de Leonel Fernández, por quien tampoco sufragué. Pero es tan repudiable, tan execrable ese entorno del expresidente Fernández, y bastaría hacer un repaso de memoria de quiénes son las personas que medran a su alrededor para uno salir huyendo. Ese pasado ominoso no puede volver a ser presente, jamás, jamás. El país no puede retroceder, porque los ejemplos que proliferaron de venalidad y corrupción administrativa durante ese interregno comprendido entre el 2004 y el 2012 no pueden reeditarse por la salud institucional de la República Dominicana. Pero pienso que no sería mejor limar las asperezas entre los grupos y que el partido vaya unido a, qué sé yo, al torneo del 2020, a las elecciones del 2020. ¿No sería mejor que ese mutis de que tú planteas? Yo no lo sé. Yo sé que en este gobierno, en los 7 años que lleva el presidente Medina en el poder, no se han hecho cosas ni remotamente parecidas a las que se observaron durante el 2004 y el 2012. Yo mismo fui víctima de una canallada que me pretendió facturar en el 2008 Abel Rodríguez del Orbe, siendo consultor jurídico, Víctor Díaz Rúa, y aprovecho hoy para decir que no solamente muere a quien hierro mata, sino también muere a quien hierro pretende matar. Y lo que él pretendió para mí en aquella oportunidad, siendo el ideólogo de una canallada, lo ha sufrido él en carne viva. Julio, dame un segundito porque hay compromisos que cumplir. Volvemos en breve. Gracias por seguir con nosotros. Sé que le estamos pasando bien. Gracias, doctor Julio Curi, por acompañarnos. Un gran placer. Estos minutitos finales yo pienso que pudiéramos dedicarlo así para que tú interpretes lo que ha ocurrido con el caso David Ortiz, o sea, David el Papi y David el modelo, ¿no? Okay. Ahora hay un ingrediente. La gente ha hablado de que lo que planteó Jean Alain es un tanto difícil de creer porque había que montar una novela donde se liberara al pelotero, al ícono dominicano de posibles asunticos que lo involucren en algo. Pero yo vi todo la rueda de prensa y a mi entender hay un trabajo de investigación muy bien hecho. Pero yo soy simplemente un comunicador, pero yo quiero ver qué piensa el jurista. Si el Ministerio Público actuó de la manera que tenía que actuar, si la policía y los organismos de investigación están presentando la realidad del hecho en el caso de David Ortiz. Yo sé que a ti no te gusta meterte en esas cosas, pero tú eres un jurista. Yo, desafortunadamente, no le he dado el seguimiento, digamos, a pie juntillas de lo que ha venido sucediendo con ocasión del atentado de que fue víctima
David Ortiz, tal vez por equivocación, no porque hay que comprar la tesis, o la tesis no, digamos, la versión que ha ofrecido el Ministerio Público. Si le creo o no le creo, mira, yo le creo al Procurador General de la República, porque es un hombre joven que no va a jugar su porvenir, ni profesional ni político, para encubrir a nadie. Estoy seguro que el autor intelectual de quien haya sido el objetivo, y por eso insisto en que la versión que él ofrece, yo la compro. Lamentablemente estuvo David en un lugar equivocado acompañado de una persona equivocada. Si la persona... Que era el blanco en todo caso. Exacto. Es que era supuestamente el objetivo porque, en fin, insisto, yo no he tenido el tiempo, las múltiples ocupaciones laborales y personales que tengo no me han permitido más que leer por encima los titulares de este caso, y quisiese poder fijar una posición más contundente para poder satisfacer tu curiosidad, pero tengo esa limitación, ¿entiendes? Pero yo creo en el Ministerio Público. Y le doy vuelta a todo esto y digo, perfecto, pudiera ser que para evitar algunos problemas con, digamos, el turismo, evitar algunos problemas de una presión que estamos teniendo por organismos internacionales con el asunto de los hoteles y todo eso que tú dices, bueno, hay que limpiar eso. Mira tú, un ícono del béisbol que fue... Bueno, pero si habría cometido... Precisamente... o se habría vinculado con personas de bajo mundo y fue... Entonces, nada, la suerte la tiene que correr él. Pero perfecto, entonces yo te digo, si arman el muñeco a todos esos implicados, hay que también ponerlo como parte integral de la novela y cambiarle la versión original, porque ellos fueron y cometieron un hecho, un ilícito penal en todo caso. Sí. Entonces, ellos fueron, entonces ahora hay que cambiarle la idea. Y yo pienso que tarde o temprano van a hablar y van a decir, no, señores, no es verdad, nosotros estamos en esto, nosotros... Mira, cualquiera que hubiese sido la versión que se ofreciese o el nombre del supuesto autor intelectual nunca iba a quedar satisfecha. Este es un país que en esta era ahora de la posverdad, con esas redes sociales y la plataforma digital del WhatsApp, se dicen cada cosa que incluso uno no quisiera ni escuchar. Y en eso han hecho maestría o tal vez doctorados los leonelistas. Es decir, en utilizar esas plataformas para intentar desacreditar o descalificar a ¿Habrá que legislar para fiscalizar el contenido de las redes sociales? Existe. Sí, hay el crimen de alta tecnología, sí, pero ya tú sabes el proceso. Ahora no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil, pero lo que sucede es que eso conlleva una inversión de tiempo enorme. Por ejemplo, en mi caso, que ellos se han puesto a circular un montaje telefónico con una persona con la que yo no tengo ni siquiera relación de amistad ni laboral o profesional, me resulta curioso que ellos titulen el montaje como un chantaje. Cuando uno escucha el montaje, yo no digo nada de lo que yo me deba avergonzar. Y el otro tampoco dice nada, ni por asomo de exigir valores a cambio de no revelar nada o de hacer una imputación difamatoria. Sin embargo, yo pudiera, porque tengo el derecho, en vista de que el medio digital o dos medios digitales que utilizan los leonelistas para eso, han reproducido eso, yo puedo someterlos. Sí. Pero yo me pregunto, ¿vale la pena invertir mi tiempo para entonces poner en el centro de la atención nacional a un renacuajo que nadie siquiera... Es más, que hasta donde tengo entendido fue condenado precisamente por difamar, no hace mucho tiempo. Entonces, uno... Hay un organismo de investigación que lo maneja la policía y el DICAT. El DICAT, sí, pero recuérdate que se trata de tipos penales de acción pública e instancia privada. Sí. Si yo no acciono, ellos no lo hacen. No lo hacen. Julio, gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ti por la invitación. Yo espero que... Te voy a tomar la palabra. Me dijiste que cuando estemos más cerca de todo esto y que esto se aclare, vamos a venir a firmar un documento aquí. Lo voy a hacer. Y yo voy a tener el lapicero en las manos. Lo voy a hacer. Gracias a ti por estar con nosotros y a ustedes por hacernos parte de su fin de semana. En Encuentro.